Video estaré presentando el segundo episodio de la serie sobre la familia hegeliana. Este video estará cubriendo o describiendo el contenido del libro El concepto del derecho o la filosofía del derecho, escrita por Hegel en el año 1831. Estaremos hablando en particular sobre las secciones 158 a las 160. Si a este punto no estás al corriente con la serie o con la lectura, te invito a que entres al playlist y veas los otros videos que ya forman parte de la explicación de este concepto de la familia. También también en la descripción podrás encontrar un enlace a el texto por si gustas hacer la lectura por ti mismo. Comenzamos con un breve comentario sobre este concepto hegeliano del espíritu o el Geist. Y este es que Hegel reconoce al espíritu como la existencia principal de la conciencia. Y yo creo que también se podría decir que si ese es el caso, entonces la conciencia del individuo es una participación con, con o en la conciencia universal. Este concepto del Geist, espíritu hegeliano, es uno que se puede considerar místico y, claro, algo complicado. Eso causa mucho el disgusto que la filosofía ha tenido con el sistema hegeliano. Muchos consideran esta filosofía, bueno, esta tesis del espíritu, como un panteísmo metafísico. Por aquí pueden recordar a Spinoza, pero yo no creo que ese sea el caso necesariamente. Creo que eso es suficiente sobre el espíritu. Eso queda un poco fuera de el tema para esta serie y este video hoy. Bueno, comenzando con estas secciones en la 158 hasta la conclusión de este video 160, podría resumir en una oración. El propósito es presentar estos conceptos con el fin de cómo existen en una abstracción como un concepto y cómo se actualizan en una objetividad moral. El idealismo demanda que el concepto se actualice, es decir, exista realmente en ah, no sé, en el dominio empírico, ¿verdad? En la objetividad, como también se le dice. La subjetividad debe hacerse una realidad en el mundo. El salto es que entonces tenemos que en la esfera del derecho existe lo abstracto y subjetivo, pero tiene que tener una manera, según las reglas del idealismo hegeliano, de dejar de existir solo como un concepto racional, ¿verdad? Y brincarse a una existencia objetiva y empírica. Esto quizá lo diferencia de sistemas como el de Platón, que no busca esa explicación necesariamente, pero simplemente declara que lo temporal es una imitación de lo eterno. Aquí tenemos algo similar, pero Hegel se ocupa bastante con presentar una explicación lógica que demuestra que estos conceptos no solamente existen racionalmente, pero se crean en la objetividad, en el mundo empírico. Ok, en esta sección, en estas secciones vamos a hablar también sobre el amor. Si no has visto el episodio anterior, te invito a que lo veas, porque ahí vamos a definir qué es lo que Hegel considera la persona. Esta subjetividad que tiene una ah, personalidad y se presenta a sí mismo como yo. Y es este
egoísmo, y no uso la palabra egoísmo en un sentido negativo, pero relacionalmente el yo es una relación contigo mismo. Este egoísmo, ¿verdad? Va a encontrar su contradicción, pero también su superación, su elevación, ¿verdad? Se va a elevar y esto se llama el Aufheben, ¿verdad? O el movimiento dialéctico del concepto en el amor y en el amor hacia otra persona que recibe también a cambio. El amor lo describe como para una renuncia al individuo a sí mismo, ¿verdad? En mi existencia aislada, renuncio a eso, declaro que realmente no tengo un interés ni quizá una capacidad de vivir esa vida en soledad. Me conozco entonces, de así ser el caso, no como yo mismo, pero en mi unión con otro, quien recibe de mí lo mismo que yo de esta otra persona. La autoconciencia, nos dice Hegel, se desarrolla precisamente de esta manera. Nos dice en la sección 158, amor significa en general la conciencia de mi unidad con otro, de modo que no estoy aislado para mí, sino que logro mi autoconciencia solo como renuncia de mi ser para sí y por él conocerme como la unidad mía con el otro y del otro conmigo. Y esto de la autoconciencia es un tema muy importante porque denota el desarrollo completo de la conciencia en la persona, pero también la del espíritu como conciencia universal, porque mientras los humanos hacen esto de conocerse a sí mismos, van a desarrollar las realidades empíricas que mueven los, las llantas, por decirlo así, de la historia humana, y esa historia humana es la vida objetiva del espíritu, del Geist misterioso que mencioné al comienzo. Nuestra experiencia del amor es un sentimiento natural y nos lleva a sentir que no queremos, como lo había dicho, ser independientes, sino que vivir en una unión y una declaración de que si vivimos aislados, vivimos una existencia incompleta. Su segundo momento es lograr, ¿verdad? El segundo momento de la persona es lograr compartir este primer sentimiento sobre alguien, quien también lo logra sentir por mí. El amor en estos dos momentos de la experiencia humana es una contradicción, nos dice Hegel, y otra vez, la contradicción es un elemento principal de la filosofía hegeliana. Es una contradicción que nuestra razón no puede solucionar. La autoconciencia, y a esto me refiero, y Hegel se refiere con contradicción, la autoconciencia es por definición una relación con sí misma, pero en el amor afirmamos que esta autorrelación se desarrolla por medio de otro ser, de amar a otro ser. ¿Ok? Ahora, vemos esto como la contradicción del amor que nos lleva a un paso más cerca a la moralidad, moralidad objetiva. Perdón. En la sección 159 nos dice Hegel que la familia tiene que existir por necesidad de una manera empírica y que su realidad empírica no puede ser simplemente el sentimiento del amor con el que todo comienza, porque aunque mi unión con otro o con otro ser, ¿verdad? Es una subjetiva y natural, Hegel lo define como algo natural, el amor. am, no puede ser simplemente eso, porque eso es algo subjetivo y pasadero. El derecho que surge por medio de esta unión es uno que no se concretiza objetivamente hasta que se comienza la disolución orgánica de la familia. Entonces, lo que Hegel nos va a decir es que tenemos que desarrollar esto del amor natural
en su totalidad para ver exactamente su valor. La disolución orgánica es cuando la familia despide personas que ahora hechas completas, ya son completas en su existencia, bueno, ya son completas porque existieron dentro de esta familia. Estas son despedidas de esta unión familiar y entran hacia la sociedad. ¿Ok? Esto es una forma de decir que la familia es una tipo fábrica, ¿verdad? Que hace del ser humano una persona al actualizar lo que en su interior o en su esencia es. Y a lo que se refiere Hegel es que por medio de la familia, por medio de esta unión, ¿verdad? Que tiene que brincarse de lo subjetivo a lo objetivo, crea individuos y los individuos que crecen en familia desarrollan esa esencia a una realidad, a una realidad. Aquí solo comenzamos a describir este concepto de la familia. En las siguientes secciones estaremos examinando la familia, porque esto es, pues sí, es solamente la introducción a- al video que sigue, claro, pero a la sección 161. Esto que acabo de decir es solamente la presentación de la familia en sus tres dimensiones. Y esto nos lleva a la sección 160, la cual nos dice que la familia se consuma en tres aspectos. El primero es, claro, en la figura de su concepto inmediato como el matrimonio. Esto quiere decir que el amor subjetivo no puede por sí mismo crear o ser la fundación de algo como la sociedad o el Estado si no se concretiza empíricamente, como ya lo mencioné. Y esto comienza en el matrimonio. No es simplemente un sentimiento del amor, va a ser algo más y ya lo examinaremos. La sección 160 nos dice que la familia tiene estos tres aspectos, lo inmediato, como el matrimonio. La segunda parte es la conciencia empírica externa y esto se refiere a la propiedad y a los bienes de la familia y en el cuidado de ellos. Esto no es nada distinto a lo que vimos ya en el video anterior, cuando dijimos que el individuo se concretiza en el mundo y se puede reconocer su subjetividad por medio de su uso de las cosas y de tener propiedad. Pues lo mismo se repite aquí, es la naturaleza de la dialéctica, es que va cancelando y elevando los conceptos, no deshaciéndose de ellos, ¿verdad? Vemos entonces la importancia de la propiedad en el individuo, pero ahora como bienes familiares. Esa es la segunda parte de la familia. Y la tercera parte viene siendo en la educación de los hijos y en la disolución de la familia. Estos son los tres Estas son las tres secciones de la familia que vamos a explorar en el próximo capítulo. Ahora, es importante notar de la misma manera que, un momento, que para Hegel es un error, es un error comenzar por el individuo, comenzar por esto que vamos a describir y empezar a crear fundación y luego piso y luego otro piso y luego otro piso. Eso es incorrecto, ¿ok? Lo que Hegel busca hacer aquí por medio de esta obra es comprender a los individuos como momentos dentro de la unidad substancial. Y esto quiere decir que lo que es concretamente verdad es el espíritu, su desarrollo, su desarrollo natural como histórico, los estados, las naciones que existen en ciertos periodos históricos, las sociedades que existen dentro de estos estados políticos y las familias, y luego las familias de la cual la sociedad está hecha. Nosotros los individuos entonces somos como como quien dice, simplemente los momentos, la existencia temporal de
la familia y luego la sociedad y luego la nación, pero debemos siempre, Hegel nos implora, comenzar de arriba para abajo. De otra forma, lo que sucede según Hegel en este error es que comenzamos con el individuo como lo más concreto, pero todo lo demás que añades ahí siempre va a sobrar como algo de más. Y esto lo vemos precisamente en la actitud libertaria, donde que dice que solamente el individuo existe y solamente el individuo importa, porque la sociedad es solo un concepto abstracto que nos imaginamos. Pues Hegel dice, precisamente ese es tu problema, que comenzaste con el individuo. Y esto en esta obra, si la vas a leer por ti mismo, es algo que tienes que tener en mente porque Hegel comienza con el individuo y luego termina con el Estado y la historia universal. Pero teniendo esto en mente, lo que te vas a dar cuenta es que el principio de la obra es lo más inesencial. Y lo más esencial para Hegel va a ser el estado al cual le titulan como algo divino. Bueno, eso es todo por hoy, es todo por este capítulo. Espero y lo hayas encontrado útil, informativo, no sé, que lo hayas disfrutado de cualquier manera que a ti te guste disfrutar de la filosofía. Espero verte en el próximo capítulo. Hasta la próxima.